Hola y bienvenidos a Con C de Cálculo. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos ejemplos de la interpretación geométrica de un vector. Y es que este video de ejemplos se complementa con un video anterior que podrán encontrar en mi canal, donde hablamos sobre la interpretación geométrica de un vector desde un punto de vista analítico y dijimos más o menos cómo era su comportamiento, a qué era, digamos, su razón o su forma y cuál era esa interpretación, pero no dimos ningún ejemplo como tal, ¿sí? Entonces, lo que buscamos en este video es dar algunos ejemplos de cómo funciona esa interpretación geométrica y poder entender realmente el vector como un par de números que representan una flecha dirigida, un segmento dirigido dentro de un plano de 2 dimensiones. Bien, obviamente esto se puede escalar hasta 3 dimensiones, pero por el momento estamos trabajando en 2 dimensiones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a valernos entonces, o vamos a utilizar esta cuadrícula que vemos entonces en pantalla para poder apoyarnos y poder construir así un plano cartesiano. Entonces, vamos a construir un plano cartesiano que tenga entonces su respectivo eje Y y obviamente su respectivo eje X. Bien, entonces este punto de acá, que sería el punto de intersección, sería el origen. Ahora, este eje de acá, que es el eje horizontal, usualmente se conoce como eje X y el eje vertical se conoce entonces como el eje Y. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos entonces a marcar un punto. Vamos entonces a poner un punto acá y a este punto lo vamos a llamar el punto A. Bien, resulta que ese punto tiene unas coordenadas en el espacio. ¿Qué coordenadas tiene? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vamos a contar entonces los cuadros que representan el desplazamiento. Y entonces acá nos damos cuenta de que tenemos 1, 2 y 3 cuadritos de desplazamiento en el eje X. Por lo tanto, aquí tendríamos entonces el número 3. Si hacemos exactamente lo mismo en el eje Y, entonces tenemos acá que también sería 3 unidades de desplazamiento en el eje Y. Por lo tanto, ese punto A se representaría como el punto 3, que es la coordenada del eje X, coma 3, que sería la coordenada del eje Y. Recordemos que los puntos se escriben de la forma X, Y. Bien, esta es la forma en la que escribimos entonces los puntos. Ahora vamos a tomar otro punto, vamos a tomar un punto por acá, que sería entonces el punto B. Este punto B nuevamente va a tener entonces una cantidad de desplazamientos, y es que aquí tenemos 3, tenemos 6, tenemos 9, tenemos 10 y tenemos 11. Eso quiere decir que este valor de acá sería entonces X igual a 11. Y hacemos exactamente lo mismo en el eje Y, donde entonces tenemos 3, tenemos 6, 7 y por último 8. O sea que se desplazó en el eje Y 8 unidades. Eso quiere decir entonces que este punto B es el punto 11, vamos a ponerlo aquí a este lado, sería 11, desplazamiento de 11 en X, 8, desplazamiento 8 en Y. Lo que les decía, primero se pone en la izquierda el desplazamiento en X y a la derecha se pone el desplazamiento en Y. Bien, ahora vamos entonces a poner un vector que vaya desde el punto A hasta nuestro punto B. Entonces acá tenemos un segmento dirigido que sería el segmento que va desde el punto A hasta el punto B. Como dijimos nosotros entonces, la notación que se utiliza para este segmento dirigido es el vector que va desde el punto A hasta el punto B y ponemos una flecha en la parte de arriba indicando que es un vector que va desde A, donde tenemos la cola en A, y la cabecita, que es la punta del vector, está en el vector, en el punto B. Eso quiere decir que el vector AB es un vector que va de A hacia B. Bien, ¿cómo se encuentra entonces este vector? Entonces, cuando nosotros queremos encontrar el vector AB, que es el vector que va desde el punto A hasta el punto B, entonces tenemos que esto sería entonces la cabeza del vector, ¿cierto? Cabeza, vamos a ponerlo aquí, cabeza menos cola. De esa manera se encuentra siempre un vector. El vector que va de un punto dado a otro punto
es el punto que representa la cabeza menos el punto que representa la cola. O sea que en este caso tenemos que el vector que va desde el punto A hasta el punto B sería la cabeza del vector, que es donde finaliza el vector, que en este caso sería el punto B, menos la cola del vector, que en este caso sería el punto A, que es donde inicia. Bien, ahora, recordemos entonces la notación. Cuando nosotros hablamos de puntos, entonces decimos es que B es un punto y es 11,8. Ojo, porque sé que estoy hablando de un punto porque pongo B, pongo las coordenadas y en medio de ellos no pongo absolutamente nada. Bien, lo mismo hago para A. Cuando represento a A como un punto, entonces digo que A es 3,3. ¿Listo? Y entonces vamos a calcular el vector que va desde A hasta B. Entonces tenemos que esto sería el punto B, que es 11 en X, 8 en Y, menos el punto A, que sería 3 en X, 3 en Y. Realizamos entonces la operación tal como se hace la operación entre pares. En este caso estamos hablando de un par para el punto B y un par para el punto A. Y tenemos entonces que el vector que va desde A hasta B sería simplemente la resta de 11 menos 3 para el componente X y 8 menos 3 para el componente Y, indicándonos entonces que AB, o el vector que va desde A hasta B, sería el vector 11 menos 3, 8, 8 menos 3, 5. Y si nos damos cuenta, a pesar de que la notación del punto y la notación del vector es muy parecida, la diferencia radica en que aquí hay una igualdad indicándome que es un vector y aquí no está indicándome que es un punto. Ahora bien, es importante recalcar, ¿qué pasa si yo tomo esto como si fuese un punto? ¿Qué pasa si yo dentro de mi plano ubico el punto 8 en X, 5 en Y? Entonces para eso nos desplazamos una unidad, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades. Eso quiere decir entonces que acá tendríamos la unidad número 8, estaría acá, bien. Y ahora, entonces, nos desplazamos 5 en el eje Y. Entonces tendríamos acá 1, 2, 3, 4 y 5 en el eje Y. O sea que aquí tendríamos un desplazamiento de 5 unidades. Ahora, si nosotros nos desplazamos, perdón, déjenme yo cambio este verde por un rojo para que coincidan, sería aquí 8. Si yo entonces ubico el punto de intersección, me voy derecho, me voy, digamos, por esta misma línea, por la misma línea que representa el 5, y luego me voy por la línea que representa el 8, me voy a dar cuenta de que acá, justo en este punto, me voy a encontrar la intersección entre ellos, ¿bien? O sea que este punto que yo acabo de demarcar acá, este punto que se acaba de demarcar acá, es el punto 8 en X, 5 en Y, ¿bien? Y si nosotros trazamos un vector, perdón, si nosotros trazamos un vector que vaya desde el origen hacia este punto que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta de algo. Y es que resulta que esos dos vectores que acabamos de encontrar acá son exactamente el mismo vector. Son exactamente el mismo vector. Miden exactamente lo mismo y tienen exactamente la misma dirección. Si ustedes se dan cuenta, pueden tomar uno de los dos vectores y moverlo en dirección del otro. Por ejemplo, yo voy a tomar este vector de acá, perdón, vamos a tomar este vector de acá, esta línea, y si ustedes se dan cuenta, la pongo acá y mide exactamente lo mismo que la otra, que la nueva línea. Bien. Eso nos indica entonces que los dos vectores que acabamos de trazar son vectores iguales, son vectores idénticos. A pesar de que el punto inicial del vector que va de A a B sea A y el punto final sea B, y este nuevo vector tiene como punto inicial el origen y punto final, no sé, un punto que llamaremos C, son
punto final y punto inicial distinto, los vectores son exactamente los mismos. Y eso nos lleva a una conclusión importante. ¿Qué conclusión? Y es que sin importar dónde tome yo el origen del vector, el vector es simplemente un segmento dirigido que va desde un punto inicial hacia un punto final sin importar necesariamente cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. En ese orden de ideas, si yo, por ejemplo, represento el punto C como un punto, sería el punto 8 en X, 5 en Y. Y si yo considero entonces ese nuevo vector que acabamos de construir como el vector que va desde el origen hasta C, entonces yo puedo decir, bueno, ¿quién será entonces el vector que va desde el origen hasta C? O sea, ¿quién es la cola? En este caso, la cola es O, que es el origen, y la cabeza, que es donde finaliza, donde termina el vector, sería el punto C. O sea que en nuestro orden de resta sería cabeza menos cola, por lo tanto sería el punto C menos el punto O. Pero entonces acá tenemos claramente el punto C, que es el punto 8,5, menos la cola, que en este caso es el punto O, que recuerden que el punto O nos representa el origen y al ser el origen de coordenadas nos representa el punto 0,0, 0 de desplazamiento en X y 0 de desplazamiento en Y. Y tenemos entonces que el vector que va desde O hasta C sería simplemente 8 menos 0, que es 8, 5 menos 0, que es 5. Y de esta manera nosotros nos podemos dar cuenta de algo, y es que cuando yo represento el punto C y digo que C es 8,5, ojo, pero sin el igual, estoy refiriéndome a C como un punto. Pero otra forma de escribir el vector que va desde el origen hasta el punto C es simplemente con la misma letra C, la igualdad que nos indica que es un vector y 8,5. De esta manera, entonces, el punto C, que es el punto 8,5, y el vector C, que es el vector 8,5, representan dos cosas diferentes, pero la forma en la que estas están representadas es similar, salvo por la notación de que el punto no tiene el igual, mientras que el vector sí lo tiene. Eh, Perdón si soy insistente en este tipo de cosas, pero tener clara la notación de cuando me están hablando de un punto y de cuando me están hablando de un vector, a mi parecer es una de las cosas que hace la diferencia cuando nosotros estamos hablando de, de vectores y de puntos y cuando nosotros realmente estamos haciendo el trabajo de diferenciar sobre qué es lo que estamos hablando. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de varias cosas. Primero, aquí tenemos un ejemplo de cómo se calcula entonces un vector o un segmento dirigido desde un punto A hasta un punto B, con un ejemplo claro, tomando el punto A como 3,3 y el punto B como 11,8. Y además también tenemos entonces la forma en la cual podemos entonces, a partir de un punto, transformarlo en un vector siempre y cuando consideremos su punto de origen como el origen de coordenadas. O sea, el punto inicial va a ser siempre el origen de coordenadas. Y eso hace que el punto al cual hacemos referencia y el vector que va del origen de coordenadas hacia ese punto coincidan en notación, pero salvo por la diferencia de qué, de que el uno tiene el igual indicando que es un vector y el otro no tiene ningún signo indicándonos que es un punto. Además, podemos entonces darnos cuenta de que dos vectores son iguales a pesar de tener puntos iniciales y puntos finales distintos. ¿Por qué? Porque por su definición un vector es un segmento dirigido que tiene un punto inicial, un punto final, pero que en realidad lo que importa es la magnitud del vector y la dirección. Y en este caso nos damos cuenta de que la inclinación de los dos vectores es la misma, la magnitud de los dos vectores es la misma y por tanto son vectores iguales. Bien, este ejemplo sería todo por hoy, así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego.